¿Qué tal? Buenas noches, La Rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gorro? Buenas noches. A mi izquierda, Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo te fue? Muy bien. Te fue muy bien, ¿no? Vengo con una energía. Tremendo, una gana, una garra Se impresionante. te nota en la cara, Pablo. Una gana de Tenemos Dos invitados. dos invitados, efectivamente. Seguimos, y esto lo vamos a decir por mucho tiempo, con el tema de pandemia, vacunas, clases como eje del debate en la Argentina, el debate político, del tironeo entre gobierno y oposición. Bueno, esta noche como invitado central está el doctor Fernán Quirós, ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad. Le agradecemos por estar. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. ¿Y quién más, Daniel? Bueno, vamos a estar con el diputado Alfredo Cornejo, el titular de la Unión Cívica Radical, para hablar, bueno, Le vamos de a política, preguntar, no lo vamos elección. a revelar todavía, después lo vamos a revelar, pero le vamos a preguntar algunas cosas que están empezando a trascender de manera sorpresiva sobre las elecciones de octubre. Sí, y aparte, Ya lo vamos a hablar con Pablo. bueno, Cornejo aparte, bueno, en estos días muy activo, ¿no? Muy activo. Incluso hoy con una presentación que involucró al cobro de las jubilaciones por parte, o no cobro de las jubilaciones por parte de la vicepresidenta, de Cristina Kirchner. Así es. Así que también vamos a hablar de eso con Alfredo Cornejo. Mientras nos aproximamos al doctor Quirós, vemos esto que preparó la producción. Hubo clases. Presenciales, con cuidados, es el compromiso y es la hoja de ruta que tenemos con las 24 jurisdicciones educativas. Los chicos van a ir todos los días a la escuela. Yo creo que habría que preguntarle a él cuál es su intencionalidad. La nuestra. En algunos puntos nos vamos poniendo de acuerdo, en otros todavía no. Todos creo que apostamos a la presencialidad, todos queremos un año educativo mejor que el 2020. Años para abrir los edificios escolares, para volver a las clases presenciales. ¿Qué cuesta esperar unos días más a que lleguen las dosis suficientes para los docentes? Doctor Quirós, gracias por estar. ¿Cómo le va? Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a hacer hacemos una vuelta de campana en lugar de empezar con las vacunas. ¿Empezamos con las clases? ¿Cómo no? ¿Están dadas las condiciones? Le pregunto por la ciudad y si usted está en condiciones de decirlo, le pregunto por el resto del país. ¿Hay condiciones para ensayar el inicio de clases? En la ciudad de Buenos Aires decididamente sí. Y hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando para hacerlo de manera segura. Yo me quedo con la frase del ministro Trota que compartimos plenamente. La presencialidad es indispensable porque, como ya he dicho muchas veces, el daño en que hemos incurrido y que potencialmente podríamos ampliar si no empezamos rápidamente, en algunos chicos es muy importante y puede no recuperarse en parte, pero en algunos de ellos es irreparable, sobre todo en los más vulnerables. De manera que las clases tienen que empezar en forma presencial, por supuesto, adaptando en cada escuela un protocolo que acompañe el cuidado de los trabajadores, de los niños y de la familia de los niños, y en algunas escuelas que tengan más dificultades de infraestructura, de una manera más híbrida. Pero una cosa que es muy importante es, el cuidado de las clases tiene dos componentes: los protocolos de cuidado, y del otro lado el testeo sistemático e intensivo de los trabajadores. Nosotros vamos a hacer, y ya hemos implementado o desarrollado para implementar, una estrategia de testeo intensivo para todos los docentes y los no docentes, para que cada uno de ellos pueda estar seguro que mientras va a trabajar no está enfermo, no se ha enfermado y por lo tanto tampoco es un riesgo ni para sí ni para los demás. Doctor Quirós, ¿y cómo está? Dos preguntas en una. ¿Cómo está la infraestructura para esto del regreso de los alumnos a las clases y los docentes a las clases? Y después, ¿en qué lugar están ubicados los docentes para acceder a la vacunación? Digo, porque primero en la Ciudad de Buenos Aires tengo entendido que es el personal médico.
Bueno, la infraestructura escolar es diversa, pero hay un componente muy grande que está en perfectas condiciones de poder acompañar estos protocolos que estamos proponiendo, y otro grupo más pequeño que requieren adaptaciones. Algunas se podrán hacer inmediatamente y otras llevarán un poco más de tiempo, por lo cual tendrán un periodo de educación y presencialidad híbrida, ¿no es cierto? Eso la ministra de Educación seguramente lo va a presentar en detalle y es una tarea que ella lleva adelante. Pero volviendo a lo de la vacunación, nosotros insistimos, para iniciar las clases tenemos que hacerlo de manera presencial y segura, pero de ninguna manera es indispensable que esté la vacunación. Si lo pudiéramos hacer sería tanto mejor, pero las clases han empezado en todos los países del mundo sin vacunación. Lo que tenemos que hacer es cuidar a los trabajadores y a los niños, ¿no es cierto? Ahora, en la ciudad de Buenos Aires los trabajadores de la educación están en la fase 4, el cuarto grupo. El primer grupo son los trabajadores de la salud, todavía estamos en esa fase, esperando aún otro nuevo embarque para poder completarlo. ¿Cuánto vacunaron del personal? Bueno, nosotros tenemos unas 160.000 personas de trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires que residen en la ciudad y nos han entregado hasta el día de hoy, entre las dos entregas de primera dosis, 40.000 vacunas, con lo cual todavía tenemos un camino para recorrer por delante para recibir más vacunas. Luego de ello, son mayores de 70 años e institucionalizados. Ese grupo es un grupo de alrededor de 470.000 personas. Luego de ello, las personas de 60 a 69 años y ese grupo es un grupo más o menos de 350.000. Y luego de ese grupo están los que llaman técnicamente esenciales o estratégicos, y dentro de estratégicos nosotros hemos decidido incluir los trabajadores de la salud. Doctor, de la educación. Doctor, empiezan las clases. Voy a hacer una pregunta muy concreta. Hay muchas madres, muchos padres mirándonos y preocupados pensando que el 17 de febrero podemos llevar a nuestros hijos al colegio. En un grupo de la burbuja o del aula que va este chico, sale un positivo. ¿Cómo se actúa? Cuéntenos cómo se va a actuar en la Ciudad de Buenos Aires, cómo van a actuar ustedes. Bueno, en cuanto una persona fuera positiva, en cualquiera de las burbujas del sistema de salud, así como lo hacemos en cualquier escenario de la sociedad en que alguien dé positivo, lo que se hace es, se consideran a todas las personas que están en esa burbuja como un contacto estrecho y por lo tanto se los distancia, se los aísla y se los testea al 7º día. ¿Pero el resto del colegio sigue funcionando? Por supuesto que sí. Digamos, la evidencia hasta el día de hoy, cada vez hay más evidencia científica publicada. Se han publicado un número importante de artículos en los últimos 2 meses de la experiencia del reinicio europeo, de allá por septiembre. Y la experiencia demuestra, primero, que los chicos se contagian menos que los adultos, sobre todo los chicos que no son universitarios. Los universitarios tienen una problemática de un poco más de contagio. Pero los chicos de primario y los primeros años de secundario se contagian menos que los adultos, tienen menos carga viral, con lo cual contagian menos, y las experiencias europeas y de muchos países han demostrado que no han sido un motivo de cambio epidemiológico. Puede ocurrir, como ocurre todos los días en la ciudad, que alguno de los chicos o de los adultos sea positivo, como ocurre en la sociedad en general. Pero de ninguna manera eso es el motivo del cambio epidemiológico, es el inicio escolar. Dígame, usted hablaba recién y hablamos todos, burbuja, burbuja, burbuja. ¿Cuáles son los 2 o 3 elementos, seguramente habrá muchos más, que caracterizan o que le dan esa caracterización y la seguridad de la cual usted habla? El concepto de burbuja es un grupo de personas que corren un riesgo compartido. ¿De qué cantidad? Bueno, es muy variable según para qué se ha definido la burbuja. Hay países donde han definido burbujas sociales con familias enteras vinculándose. Eso depende para qué objetivos. Póngase en un curso de 25 alumnos. Por eso, el concepto de burbuja en la educación es el aula es una burbuja. El aula. El aula es una burbuja. Pero el concepto, yo te estaba explicando más abstractamente el concepto de burbuja. Burbuja es un grupo de personas de la sociedad que deciden correr un riesgo compartido. Y por lo tanto, cualquier persona en esa burbuja que tuviera la enfermedad, por supuesto que rápidamente hay que aislar a los demás. Doctor Quiroz, quería volver un minuto a la vacuna. Me quería referir a un concepto de la ensayista Beatriz Arlo, también invitada a nuestro programa habitual, que dijo, bueno, me le ofrecieron por debajo de la mesa la vacuna y yo dije que no porque prefiero morirme de COVID. Empezó esto de la desconfianza en torno de qué nivel de seguridad va a tener esto de que primero van a ser los empleados de la salud, después los mayores de 70, después los de 60 y después los esenciales. Bueno, me parece un tema muy importante. Desde ya que me parece que si Beatriz pudiera comentar al menos el mecanismo
que ocurrió aclararía muchísimo lo que ha pasado. Pero como concepto me parece fundamental tu planteo y por eso en la Ciudad de Buenos Aires hemos dispuesto a abrir fase por fase. Nosotros decimos con toda claridad, en este momento estamos en la fase de trabajadores de la salud. Cualquier persona que no fuera trabajador de la salud y se hubiera vacunado es una irregularidad y debe ser denunciado. Nosotros estamos convencidos de que estamos cumpliendo a rajatablas esta norma de que hay una fase que son los trabajadores de la salud, luego pasaremos a la segunda fase que son los mayores de edad. Y hay que ser muy prudente con ello porque hay que cumplir con la normativa de las escalas de riesgo que ha dispuesto el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Y ustedes los funcionarios? Nosotros por ese mismo motivo no nos hemos vacunado. No queremos dar ninguna señal de confusión. Cuando lleguemos al sexto grupo, que son los estratégicos locales, por definición del gobierno local, allí nos vacunaremos. Pero primero queremos reservar las vacunas y sobre todo la comunicación y la simbología bien clara, que todo el que se vacuna en este momento debe ser un trabajador de la salud. Ahora, respecto de las vacunas hay mucha discusión con la cantidad que va a venir, ¿no? Pero digo, especulando que salgan bien más o menos las entregas, las cuestiones planificadas, Rusia cumple con China, ¿se va a vacunar a la totalidad de los argentinos o es inviable? ¿O se va a vacunar nada más que a un porcentaje alto y no a todos? ¿Cuál es, le pido a usted como experto de estas cuestiones, digo, ¿podremos vacunarnos todos o nos tendremos que conformar con que solo algunos sectores? Bueno, ahí volvemos a otro tema que es esencial y comunicarlo bien claramente a la gente porque todas estas cuestiones han generado cierta confusión y la gente finalmente no está segura de lo que está ocurriendo. Y es, en la estrategia de la Argentina, así como de la enorme mayoría de los países del mundo, en la vacunación inicial, es una estrategia de lo que se llama de contención del riesgo o mitigación del daño, que significa, como la cantidad de vacunas que hay son pocas y el daño de esta enfermedad se produce en un grupo muy particular de la sociedad, que son esos grupos que ya nombramos, todas las estrategias del mundo apuntan a vacunar primero a los grupos de riesgo. Entonces aquí lo primero que hay que decir es, lo primero que va a ocurrir es que estas 6 fases son todas personas de los grupos de riesgo. Y hasta que no completemos a todos los grupos de riesgo, el debate sobre otras personas de la sociedad es un debate que está fuera de tiempo. Ahora, cuando completemos los grupos de riesgo y a juzgar por el flujo que la Nación está describiendo que va a recibir de vacunas, nosotros para el mes de junio vamos a terminar con los grupos de riesgo. Entonces, cuando lleguemos a mitad de año, será el momento de debatir cómo seguimos la vacunación, cuántas vacunas tenemos, qué han dado las fases 3 completas, cuándo han terminado y, por lo tanto, qué indicación hacemos para el resto de las personas que no están dentro de los grupos de riesgo. Pero al día de hoy no hay que confundir, solo hay que vacunar a los grupos de riesgo por una sola cuestión. Si logramos vacunar a los grupos de riesgo antes de la segunda ola va a tener muchos enfermos y muy poco daño, muy pocos internados, muy pocos fallecidos. Ya lo mostró Israel con la primera campaña de vacunación. Y eso es lo que tenemos que apuntar y tenemos que poner toda nuestra energía en eso, que la segunda ola no nos genere daño. Ahora, usted, hoy la Argentina tiene, en concreto, la vacuna Sputnik. Está la posibilidad de lo que aporte AstraZeneca, están las negociaciones con China. Digo, después de lo publicado por The Lancet, ¿usted cree que las discusiones o los reparos sobre la vacuna rusa desaparecieron? Para mí, la publicación ha sido extremadamente importante, porque de alguna manera le da a todos los médicos asistenciales, a todos los académicos, a todos los científicos, la información de detalle técnica para poder comprender e interpretar la verdadera experiencia de esa fase 3. De manera que yo creo que ese es un debate que se terminó. Ahora cada médico asistencial tendrá que dar sus recomendaciones a sus pacientes, de manera que la gente tenga un apoyo del médico de confianza sobre lo que cada uno va a hacer, siempre hablando de los grupos de riesgo de la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, ¿no demostró esto de que la credibilidad de la vacuna rusa se haya validado en una revista y no en el ANMAT? Digo, para la Argentina, en términos de credibilidad, ¿no implica que los organismos de control hayan perdido frente a lo que es una revista muy prestigiosa, pero es una revista científica, ¿no? Hoy tengo una mirada sutilmente diferente, y es así. Y lo dije, yo creo que acá mismo la vez pasada. La ANMAT es un instituto muy prestigioso, que tiene una amplísima experiencia y capacidad de evaluar. La única dificultad que tuvimos en toda esta discusión es que la ANMAT hizo un convenio de confidencialidad, en realidad el Ministerio de Salud, la Argentina, hizo un convenio de confidencialidad que no le permitió a la ANMAT hacer público la evaluación. Y se desfasó demasiado
la aprobación en la Argentina de una aparición pública de la información para poder tener cada uno su juicio. Que pudiera haber sido con esta publicación o pudiera haber sido con la presentación en una institución que sean datos abiertos, que se puedan ver. Porque si hubiéramos podido ver lo del ANMAT, hubiéramos visto lo mismo que ya vimos ahora. Entonces, a mí me parece que ahí el tema fue sobre todo la exigencia del fondo de inversión de mantener la confidencialidad en cosas que ya no eran necesarias mantener la confidencialidad. Porque está bien que mantengan confidencialidad de los tipos de contratos, del valor de la compra, pero la confidencialidad del resultado científico, la verdad que no se pudo entender demasiado. O sea que ahora, cuando le toque a usted, que va a ir más adelante, según la explicación que nos dio, no ahora como otros funcionarios, no va a preguntar el origen de la vacuna, se va a dar la que le toque, sea china, sea rusa o sea británica. Por supuesto que sí. No hay ninguna necesidad. Hay una cosa que es muy importante. Dado que nosotros tenemos que vacunar a la gente de riesgo para evitar las internaciones, las enfermedades graves y la mortalidad, todas las vacunas de las que estamos hablando, incluso algunas que están por publicar o están publicando ahora más recientemente, todas tienen una altísima capacidad de evitar la enfermedad grave y mortal. Cuando se habla de eficacia, se habla de eficacia de todas las enfermedades, pero ahí hay muchas que son leves. Entonces, cuando vos miras de eficacia de 91, de 94, 95, de 79, de 51, pero cuando vos ves el componente de enfermedades graves y mortales, todas son altísimamente eficaces. Entonces, para la estrategia de contención del riesgo, todas las vacunas van a tener un impacto muy alto y es muy importante aplicarlas cualquiera de ellas que tengamos aquí. Ahora, haciendo una estimación, usted hablaba recién de la posibilidad de segunda ola, que se supone que en algún momento llegará, cuando cambie el clima, cuando venga el otoño. ¿Qué estimación mínima habría que hacer, mínima, en términos de inmunización en la sociedad acorde a las vacunas que pueda tener disponible la Argentina para que, bueno, esta segunda ola sea más benigna y no deje 50.000 muertos como la primera? Claro, es muy importante vacunar a la mayor cantidad de gente de riesgo posible. Muy importante, pero digamos, cuanto más gente vacunemos, menor daño va a haber. Sobre todo, vuelvo al mismo concepto, porque hay dos discusiones que son diferentes. Si queremos evitar el riesgo del daño, hay que vacunar a los más vulnerables. Luego, la segunda discusión va a ser si queremos evitar que haya circulación viral. Y entonces es otra discusión de cómo se evita que el virus circule entre los más sanos. Hay países que están ensayando en ese caso, y corríjame porque yo repito lo que me cuentan, están ensayando vacunaciones entre la gente de 20, 25 y 40, 45 para cortar la transmisión. Eso no parece razonable y te voy a decir por qué. Porque, digamos, para que la vacuna corte la transmisión, el vacunado no solamente no se tiene que enfermar con una enfermedad sintomática, es decir, que tenga algún síntoma, sino que no tiene que tener ninguna enfermedad asintomática. Así que no tiene que tener el virus en las secreciones. Y al día de hoy ningún trabajo científico de ninguna de las vacunas, a pesar de que se está por publicar uno de AstraZeneca que tiene muchos problemas técnicos para contestar esta pregunta que estoy por plantear, pero ninguno ha podido documentar si las vacunas evitan la forma asintomática. Por lo tanto, no sabemos si las vacunas cortan la transmisión. Por eso te digo, es muy importante entender qué estamos haciendo. Nosotros estamos intentando vacunar a las personas de riesgo porque no queremos que se enfermen grave ni fallezcan. Pero eso no va a cortar la segunda ola porque todavía no hemos podido demostrar que las vacunas corten la transmisión social. Ministro Quirós, su colega de La Nación, Ginés González García, dijo que a mediados de año, julio, va a haber inmunidad de rebaño en la Argentina. Esto quiere decir que, bueno, explíquenos, ¿es posible? ¿Es optimista o es algo que no está dentro de los cálculos de la capital, de la ciudad? Bueno, para mí son dos etapas diferentes, ¿no? La primera es proteger a todos los de riesgo y para eso se hacen falta vacunar unas 14 millones de personas, que en la ciudad de Buenos Aires son 1.2 millones. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener 14 millones de vacunas y aplicárselas a las personas correctas. Una vez que eso esté cumplido, y yo creo que lo que el ministro quiso decir, que para el mes de mayo o junio ese objetivo potencialmente va a estar cumplido, entonces viene la segunda discusión. Si tenemos otros 15 millones de vacunas, ¿cuál va a ser la estrategia para vacunar al resto? Y yo entiendo que él quiso decir esto que estoy describiendo de esta manera, pero no soy no soy exégeta de nadie, aunque a Ginés lo respeto y lo aprecio. ¿Pero puede haber inmunidad de rebaño a mitad de año? Digamos, primero habría que ver qué significa inmunidad en volumen, digo. Si lo que uno dice es haber vacunado el 70% de la población,
Después de haber vacunado los primeros 15 millones que acabo de decir, o 14 millones, y si estuvieran las vacunas, ¿se puede alcanzar el 70% de la población? Sí. Si eso es técnicamente inmunidad de rebaño, es un tema súper técnico que hace a lo que te acabo de decir. Que una cosa es que vos vacunes al 70%, una masa crítica, y entonces tengas mucha protección inmune de las personas para que no se enfermen grave, o que se enfermen sintomáticamente, y otra cosa es la inmunidad de rebaño, porque la inmunidad de rebaño supone que, vamos a poner un ejemplo, que ustedes tres ya tuvieron la enfermedad y no se pueden enfermar, no se enferman. Yo estoy enfermo y detrás de ustedes hay 3 familias. Yo no puedo enfermar a las familias de ustedes porque no puedo enfermarlos a ustedes para que las enfermen. Entonces hay un bloqueo social. Para que haya bloqueo social, la vacuna tiene que evitar la transmisibilidad. Y todavía no estamos seguros que eso vaya a ocurrir. Probablemente ocurra, pero todavía no estamos seguros de que vaya a ocurrir. Vemos en otro lado del mundo, Australia, que va a ir 30.000 personas a ver el Australian Open, un torneo de tenis. Vemos partidos de básquet en Estados Unidos con público. ¿Estamos muy lejos de eso nosotros? Sí, yo creo que es imprudente incluir públicos masivos hasta que los grupos de riesgo no estén protegidos. Así que depende que llame cerca o lejos, pero para cuando completemos la inmunización de los grupos de riesgo, me parece que es el momento de empezar a pensar en poder ir liberando esas restricciones, ¿no? Una cortita. ¿Qué pasó con los que volvieron de las vacaciones? Bueno, esa es una estrategia muy novedosa y bastante innovadora de la Ciudad de Buenos Aires, que nos ha dado un resultado realmente muy importante. ¿Muchos infectados? El 3%, que alguno dice 3% parece poco, pero es 3 veces lo que hubiera ocurrido si hacíamos el mismo testeo a los que estaban en la ciudad. Si los que volvieron a la ciudad tenían 3 veces más riesgo de estar enfermos que los que estábamos en la ciudad. Lo cual significa haber evitado al día de hoy 8.500 brotes en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es un brote? Es un enfermo que dispara enfermedades en su propia familia. Hubo 8.500 personas que pudimos detectar antes que vuelvan a su casa que traían el virus de las vacaciones y evitamos que contagien a personas en la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, gracias por estar esta noche. Por favor, gracias por la invitación. Gracias. Nosotros pedimos ahora, mientras despedimos al doctor, la placa con los datos actualizados del coronavirus. Ahí los tenemos. Hoy, 8.891 casos. Hoy, bueno, las últimas 24 horas. Sí, infectados. Así es. 162 fallecidos. Estamos en 48.700. A este ritmo, dicen los especialistas, para marzo la Argentina estaría en alrededor de 50.000 fallecidos. Y acá estamos. Bueno. Acá estamos. Estamos con todo. Y ahora no. Interesante, ¿eh? Y ahora no. Sí, la verdad que... La verdad, impresionante. Lo que dijo al final de la cantidad de contagios de la gente que venía de afuera... 3% un montón. Pues sí, es un 3%, pero un 3% que potencialmente irradian contagio, ¿no? 8.500 casos, dijo, claro, que generan contagio. Bueno, vamos a la política. Pablito, ¿cómo estamos? A ver, vos tenías el tema de la justicia. Sí, digo, en realidad 4 días de febrero, 4 días de febrero, cambios importantes. Las piezas, que vos las conocemos también, las piezas que el kirchnerismo movió en 4 días. El kirchnerismo, sus amigos, tampoco es una cosa lineal, ¿no? Digo, empezando por el tema de vudú, que porque es aplicado y estudioso, consiguió, ya había conseguido que le mantuvieran el arresto domiciliario durante la fiera judicial, y ahora consiguió que le... Sí. Electricista, estudió electricidad. Tipo... Electricidad resuelve un montón, y organización de eventos. No sé por qué te reís. Bueno, para después de la pandemia organizar eventos para el kirchnerismo. No, bueno, está muy bien. Exacto, claro. Él con eso ya 10 meses menos. Ya está a nada de pedir la posibilidad de salida transitoria. Sí. Digo, a lo mejor esta noche aparece acá, digo, porque esto se resuelve. Acá no sé, pero... No, bueno. Esta fue la primera. Después, hoy, por 41 votos contra 26, el juez Ramos Padilla, el pliego del juez Ramos Padilla, fue aprobado en el Senado para transformarse en el juez electoral de La Plata. Sí. Digo, cargo importante, si los hay, es el juez que fiscaliza las elecciones en el principal distrito de la Argentina, que además es
la fortaleza del kirchnerismo. Sí, claro. De alguna manera. Bueno, aparte el juez es... Recordemos que Hermano Padilla, claro. ¿no? El hombre de... Después tuvo la causa de este famoso operativo PUF, toda esta cuestión del caso D'Alessio. espionaje ilegal, etcétera, 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 que involucró, lo procesó a Stornelli. Exactamente. Hizo lo imposible para tratar de voltear la causa de los cuadernos, involucró a colegas nuestros que después quedaron apartados. Bueno, hizo muchos favores y se los han pagado. Primero. Segundo, al presidente le mandaron la terna para integrar la sala 2 de la Cámara Federal, donde ya el presidente... Estaba Fara. Eduardo Fara. Exactamente, ya estaba Eduardo Fara. Eduardo Fara, que fue removido cuando fue uno de los que votó junto a Ballesteros la liberación de Cristóbal López. Claro. Bueno, volvió por un decreto presidencial a la sala 2 de la Cámara Federal. Allí está Martín Irurzun, uno de los odiadores, diría el kirchnerismo, ¿no? Uno de los odiadores, el hombre que sentó una jurisprudencia sobre las prisiones preventivas. Y ahora el presidente tenía una terna y dijo, ¿quién es este? El abogado de Cristina Kirchner. Roberto Boico, que fue abogado, hombre de pergaminos académicos muy importantes, digámoslo. También es cierto, hombre que ha sido defensor de Cristina Fernández en la causa del memorándum con Irán y de Oscar Parrilli. Segundo movimiento. Tercer movimiento, ya tiene mayoría el académico Diego Molea para ser reemplazante de Alberto Bulugones en el Consejo de la Magistratura. Seguramente, por su condición de académico, va a ser un poco más sutilmente kirchnerista que lo que era Lugones, que era medio salvaje. Igual la referencia a Diego Molea, cuando alguien le dice dónde se referencia a un Guado de Pedro. O sea, no es que tiene algún tipo, no. Una relación muy aceitada con el ministro del Interior, que aparte es el primo de Jerónimo Ustarroz, el hombre del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. Exactamente. Con lo cual, resumiendo, la otra pata que faltaba, esta semana también se reanudó el juicio por la ruta del dinero acá. Hubo algunos alegatos desopilantes, como el del contador de Asado Báez. Este juicio va a tener una sentencia y es un juicio muy importante para el juicio de la obra pública en el cual está Cristina, porque es el delito precedente de ese juicio. Hay que ver qué pasa con el juicio de la obra pública, que el gobierno está haciendo todo lo posible para ametrallarlo. ¿Qué tal, Bueno. ¿Vos, Pablo? Yo, a ver, Cumbre, le va a gustar esto. Sí. Cumbre en la Casa Rosada. 5 latinos. Era una reunión que se hacía los martes y en un momento Alberto se encontró una excusa con esto de la pandemia para suspenderla y en un momento de tensión dentro del Frente de Todos, pero volvieron a juntarse. Alberto, Máximo, Massa, Guado de Pedro y Santiago Cafiero. Hablaron de 3 temas. Le llenaron la cara de dedo a Santiago Cafiero. Dicho esto, después lo hablamos. Pero por Formosa. Por otro lado. Hablaron de 3 temas. El tema precios, que la verdad es la preocupación tremenda del gobierno. Después el especialista sos vos y dirás, pero no le agarran la mano. No, después vamos a hablar con Daniel de... Yo compré una tira de asado hoy, buenísima. ¿Sí? Es muy buena. Está buena, está relacionada con los precios cuidados, está muy bien. Sí. Hablaron del plan de vacunación, a ver cómo estaban las vacunas. Alberto confirmó que viene 1 millón de vacunas chinas, 1.200.000 para el 15 de febrero, eso dijo en la reunión. Y el tema de las PASO, que yo sé que les va a apasionar a ustedes. ¿Qué pasa? Las PASO son las primarias, las que en agosto deberíamos ir a votar para elegir candidatos. Sí. El presidente mandó un proyecto para suspenderlas. Exactamente, que no le estaba dando mucha atención. Decía, tema del Congreso, Massa dice, yo no tengo los votos para eso. Hay 3 opciones que son las que se hablaron hoy respecto de las primarias. La primera... es no hacerlas. Bueno, si querés les pongo primera esa. No suspenderlas. Sé. No, suspenderlas. Yo te altero el orden, pero... Capitanich estuvo en la Rosada, estuvo llamando a gobernadores, suspendámosla, no las hagamos, pandemia, movilización de gente. Mucha plata, no las hagamos. La 2 es muy interesante, porque aparte toman un proyecto de 2 diputados opositores, Carla Carrizo y Emiliano Jacobiti, que son muy cercanos a Lustó, que son de hacerlas en septiembre. Las PASO con esta cuestión de la pandemia, correrlas a septiembre. Pero habría que correr a noviembre. Exactamente. Las generales. O al último fin de semana de octubre
o al 1 de noviembre las generales. La oposición, ¿qué dice? Yo no puedo, si bien el gobierno me dice por la pandemia, movilizaciones que por ahí en septiembre estamos mejor que en agosto, más gente vacunada. Pero no es por la pandemia. ¿No es por la pandemia? Yo creo que no es por la pandemia. ¿Y por qué? Ahora le vamos a preguntar a Daniel. ¿Por qué? Yo creo que es porque ellos suponen que para... La economía va a estar mejor. Exactamente. 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 Yo creo que es eso. Ujú. Pero Más bueno, gente vacunada y, después nos explicarás vos, alguna cuestión de algún tipo de recuperación. Y por último, alguien dijo que se hagan las PASO y las generales el mismo día. Un chino que nadie entiende, porque si las PASO determinan candidatos, ¿qué pasaría? ¿Cómo se vota en la general? Eso es un chino que a algunos se le ocurrió lo y que vamos se a habló hacer hoy en la oficina de un Alberto. ratito, cuando estemos hablando con Cornejo, es preguntarle esto. A ver, primero si sabe y segundo qué opina, porque vaya si es un protagonista de estas cosas, ¿no? Y hablaron del tema de los precios y la inflación. Los precios. Es el tema. ¿Qué pasa con los precios? Y lo que pasa, bueno, lo que pasa en la Argentina habitualmente, ¿no? El tema de la inflación encabeza todas las preocupaciones de todas las encuestas. El tema de la inflación, ¿por qué? Porque, bueno, diciembre dio 4% de aumento, enero se dice 3,8%, algunos dicen que la inflación núcleo, que es la que no contempla el congelamiento de tarifas, daría por arriba de 4 cómodamente, pero aparte de eso hoy, hubo una cuña, una declaración de la vicejefa de gabinete, la vicejefa de gobierno, Cecilia Todesca, sobre el tema de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, que decía esto y que está muy relacionado con la inflación. No se descarta entonces, si no se puede llegar de esta manera, una suba de retenciones. No, yo no descarto nada. No descarto nada, porque no tenemos tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos para poder acomodar la mesa. Pero insisto, nosotros apostamos al diálogo. Venimos con reuniones desde hace tiempo en el Consejo Agroindustrial Argentino. Che, perdóname, me quedo colgando acá ¿Qué sería acomodar la mesa? Es acomodar la mesa de los argentinos, le faltó eso. Es una historia vieja, bien. El tema el problema de los argentinos durante la Argentina durante muchos años, y que hubo una declaración de las malditas exportaciones del sector agropecuario por parte de la diputada Vallejos, del kirchnerismo, es un problema que tiene la Argentina, que la Argentina durante muchísimos años exportó lo que comió. Entonces, cuando había buenos precios internacionales, lo que pasa es que los precios internacionales tiran para arriba los precios domésticos, y esto lo que hace es afectar la mesa de los argentinos. Lo que pasa es que hay varias cosas que cambiaron. Primero, la soja no se come. Digamos, la Argentina, después de muchos años, ha logrado que uno de los principales productos de exportación, que es la soja y el aceite de soja y la harina de soja, bueno, se exporte y que no tenga que ver con la mesa de los argentinos, porque se utiliza para generar proteínas vegetales para engordar animales, ¿no? Para crear cerdos, para crear vacas. El tema es que ahora el gobierno está buscando a ver cómo desengancha esto de que los precios internacionales han subido. ¿Por qué? Porque el dólar está débil, porque hay una idea de que la economía de China se recupera y empieza a demandar alimentos, y entonces tenés esto de la soja por arriba de los $500. Cuando pasa esto, en el gobierno hay una parte, que es el Banco Central, que festeja, dice, che, vamos a exportar más, por lo tanto van a entrar más dólares y por lo tanto se va a poder reactivar la economía un poco antes que en septiembre. O ahora, por lo menos, yo le digo, esto que dijo Todesca, de no descartar, porque ella dice no descarto nada. Sí. ¿Lo dijo a propósito o metió la pata? No, yo creo que Todesca nunca mete la pata. No, yo creo que es muy prudente, es nada de suma confianza del presidente de la Nación. Me parece que lo que tal vez estén intentando es meter una cuña, porque con la mesa del maíz y del girasol lo que están logrando es, que los exportadores dividan un poco y garanticen el abastecimiento, el abastecimiento de maíz y girasol en el mercado doméstico, a la vez que tengan libertad para exportar, pero garantizando que pueden abastecer el mercado. Ahí es donde está la cosa. Ahora, el problema es que el gobierno está tratando de meter una cuña en el sector agropecuario, en el sentido de que con los exportadores arreglo, pero con los productores no quiero arreglar. Claro. No, yo con la mesa de enlace no me voy a sentar. Y ahí hay un problema muy, muy serio, en el cual el sector agropecuario, los productores que en este momento están viendo que tienen la posibilidad de obtener un buen precio por las exportaciones de soja, se le puede complicar con estas definiciones. Ya hoy hubo respuestas de esto, que es, poner una cuña en torno a atención.
si los precios internacionales siguen altos y esto afecta a la inflación en el mercado doméstico, bueno, podemos llegar a poner retenciones, o si no, van a ser algo que hace años que se habla. No, del viejo acuerdo. ¿Precios y salarios? Sí, se van a sentar empresas. Mira, entre los precios y salarios y los cortes de carne cuidada, de precio cuidado de hoy... Espectacular. Yo en la década del 70 ya vi todo esto. La verdad, lo de los cortes... Y salió mal, te aclaro, no te digo por la duda. Vos Sí. sabés que salió mal. Sí. Bien, bueno. Pero aparte, la Argentina tiene una larga experiencia en términos de acuerdo de precios y salarios, que en general siempre... Una larga experiencia negativa. Y bueno, claro, exactamente, porque lo que termina es, en desabastecimiento, o en problemas, o en precios en negro, o en mercados en negro, porque el problema de la inflación en Argentina sigue siendo más o menos el mismo, digamos, que es que el Estado gasta mucho más de lo que recauda, y que vos tenés un déficit fiscal que en algún momento te derrama problemas sobre los precios. Nos está... ¿Cerramos? Sí. Cerramos. Nos está escuchando el diputado Alfredo Cornejo. Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bien, ¿qué dice? Mire, recién estábamos hablando con Daniel y con Pablo acá. Hoy ha circulado mucho la versión, no es información, la versión de que el gobierno estuvo analizando la posibilidad de variantes en torno a las elecciones de las PASO, o eliminarlas, o correrlas más hacia finales de año, con lo cual se correría también las generales, o hacer un sistema de, digamos, de juntar las dos elecciones, que no entiendo bien cómo sería. ¿Usted conoce algo de esto? Si conoce, ¿qué es lo que conoce y qué opina? No, yo lo que sospecho es que conocer de fuentes oficiales no. Yo soy presidente de uno de los partidos de la oposición y nunca el ministro de Interior nos ha convocado para hablar al respecto. Yo lo que sí tengo son sospechas de que se quieren manipular las reglas, una característica de todos los gobiernos kirchneristas, y este es el cuarto gobierno kirchnerista, y no podía ser una excepción, ¿no? Ya está el cronograma en marcha, la ley está vigente, y sin embargo están especulando con trasladar la fecha, están cambiando las reglas de juego en el medio del partido. Es para los futboleros, no sé, como si el primer tiempo se juega con el pie y el segundo se puede tocarla con la mano. Estamos en el partido, ya deberían haber planteado este debate con muchísima antelación y no en el medio del año electoral. Con lo cual, me parece que cualquier cosa que hagan suena sospechoso. Ahora, cualquier cosa que hagan necesita de un cambio de la ley electoral, ¿no? Por supuesto, no pueden hacerlo por un decreto de necesidad y urgencia. La Constitución le tiene prohibido al Ejecutivo en materias impositivas, aunque se han tomado algunas licencias en decretos de necesidad y urgencia, y en régimen electoral le tiene prohibido al Ejecutivo sacarlo por decreto. Tiene que pasar por el Congreso, y esas normas son reglas de juego, deberían estar absolutamente consensuadas con nosotros. Ahora, Cornejo, perdóneme, pero bueno, me parece que uno de los argumentos que puede tener el gobierno es el tema de la pandemia y el tema de que lo que piensan algunos hombres del oficialismo de que la pandemia no da derecho. ¿Cómo piensa que va este 2021 en términos del manejo del coronavirus y lo que está haciendo el gobierno en términos de las vacunas y de la salud pública? Bueno, hay enormes problemas de gestión, ¿no? La única solución que tiene nuestro país y todos los países es la vacunación masiva, y estamos muy lentos con eso. Se han cometido muchísimos errores, se han puesto al descubierto muchísimas improvisaciones. Países limítrofes nuestros tienen una dotación de vacunas muy superior a la nuestra, convenios con antelación,
provisión de vacunas de varios laboratorios. Nosotros estamos solo dependiendo de la vacuna rusa y una dotación de vacunas muy, muy pobre. Es evidente que vamos a pasar un año 2021 completo sin tener una vacunación y una inmunidad de rebaño, como se hablaba, como hablaban los especialistas. Claro, ¿no? pero Cornejo, por eso mismo usted dice, el proceso de vacunación va lento, no sabemos ni qué vacunas tenemos. ¿Cuál sería el inconveniente de que en un año en el cual no sabemos cómo vamos a estar vacunando en julio, en agosto, se corra un mes el calendario electoral? Bueno, sería distinto a decir suspendemos, sería decir lo corremos un mes. ¿Cuál sería el inconveniente? Porque le dirían ustedes se oponen a todo. No, pero a ver, voy a responder la pregunta concreta, pero antes me gustaría hacer algunas consideraciones acerca de la pandemia y las elecciones. Si nosotros vamos a tener todo el año con pandemia, va a haber un segundo brote. Si vamos a tener dificultades, y esa es la excusa para suspender las elecciones, no es para suspender las PASO, es para suspender las elecciones generales, y eso no se puede hacer. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿qué pasó en otros países durante la pandemia? Se votó en Israel, se votó en Corea del Sur, se votó en Estados Unidos, pero se votó en Chile y en Bolivia, uno un plebiscito muy importante y en el otro eligieron presidente en el medio de la pandemia. Es decir, con protocolos se han votado en muchísimos países y no veo por qué la Argentina tiene que ser la excepción. Los argumentos de la pandemia para suspender la PASO son muy pobres, porque con ese argumento se debería suspender la general. Ahora, dentro de ese razonamiento, si contribuye suspenderla, posponerla un mes, bueno, que lo propongan, hay que modificar la ley, hay que cambiar el cronograma, que lo propongan y que establezcan una negociación y que busquen el consenso, no la mayoría en las cámaras, sino el consenso sobre reglas de juego como es un régimen electoral. Y no los veo buscando eso. Lo que se advierte es que, punto 1, tienen un conflicto interno entre la cámpora en la provincia de Buenos Aires y los intendentes. Y eso traba las modificaciones del régimen electoral, porque a unos le conviene una cosa y a otros les conviene otra. Y eso es muy representativo del desmanejo institucional del Frente de Todos con respecto a las reglas de juego. Diputados, quieren postergarla porque aspiran a que los resultados económicos se den mejor en septiembre o en octubre que en agosto, porque saben que hay un proceso recesivo muy fuerte, que hay un proceso inflacionario que no pueden detener, a pesar de que tienen pisadas las tarifas y muchos precios regulados, y entonces están tratando de ganar tiempo. Entonces, conclusión, es toda especulación del gobierno, pura especulación del gobierno sobre las reglas de juego de la democracia, ¿no? Diputado, y ustedes, en Cambiemos, digo, ¿evaluarían la posibilidad de este retraso? ¿Le incomoda los planes en términos de candidatura o le da lo mismo? A ver, nosotros no estamos enamorados de un régimen electoral en particular, pero creemos que las PASO han funcionado bien, y en lo que no ha funcionado bien ha sido porque los frentes o los partidos no han querido competir, como fue en el caso del 2019, donde los 6 frentes no compitieron en la fórmula de presidente y vice. Y eso podría, por ejemplo, una reforma de la ley, es que donde no haya, en la categoría que no haya competencia, muchos de nosotros estamos abiertos a eliminar la PASO en esa categoría y en ese momento determinado porque no hay competencia. Eso sería razonable, una modificación de ese tipo. Posponerla un mes y medio, modificando el calendario, en mi caso, y hablo por mí, no me negaría a una circunstancia de eso. El problema, ¿cuáles son los fundamentos? Si los fundamentos son que se cambia por la pandemia,
y se cambia a febrero, con el nivel de improvisación que tiene el gobierno y cuántas conjeturas ha hecho de escenarios futuros que no han ocurrido, de Ginés a esta parte que el virus no iba a llegar, hasta las vacunas que iban a aplicar, ¿por qué en septiembre la pandemia va a minorar? ¿Quién sabe esa situación? ¿Por qué no se ponen a trabajar en un protocolo concreto con la Cámara Electoral, un protocolo concreto de funcionamiento para las PASO y para la general? Y allí me parece que da igual que sea en agosto o que sea en septiembre, pero insisto, varios de nosotros, y yo en particular, estaríamos abiertos a cambios que sean razonables, pero no a cambiar totalmente las reglas de juego. Suspender las PASO dejaría en un limbo a los partidos y los frentes de cómo resuelven las elecciones. Y eso es lo que quieren muchos gobernadores, tener la lapicera ellos, y por eso la quieren suspender, y que no haya ningún tipo de competencia. Bueno, la excusa de la pandemia ha servido para muchas cosas, ¿no? Y me parece que las reglas de juego elementales no pueden torcerse así porque sí. Cornejo, su opinión coincide con lo que piensa el resto del radicalismo y con lo que piensa Cambiemos en general, la gente del PRO. Miren, nosotros hemos sacado la mesa de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, hemos sacado un documento, ya 2 documentos, ratificando que no se deben cambiar las reglas de juego específicamente por las PASO. La mesa se ha expedido en 2 oportunidades. Es cierto que hay 2 gobernadores radicales, que es Gerardo Morales y Gustavo Valdés. Gustavo Valdés, que nunca estuvo a favor de las PASO, y él lo ha manifestado cuando era diputado, etcétera, etcétera, tiene una posición contraria. Y Gerardo Morales, con preocupación por la pandemia, también ha manifestado eso. Pero la posición oficial de Juntos por el Cambio, de la mesa de Juntos por el Cambio, es favorable y los bloques de diputados y senadores, los bloques y los interbloques de Juntos por el Cambio, creemos que no hay que modificar las reglas de juego. Diputado, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, buenas noches. Bueno, nosotros tenemos que ir a un corte, porque, vamos. Así es. Porque después vamos a jugar las cartas. Vamos a las cartas. Ya venimos. Ya volvemos. Acá estamos. Dani, de vuelta para jugar las cartas. A jugar la carta orejea, el mazo. Hay que ver qué. Del mazo, la verdad. Hoy no me digas que son 2 4 copas. Escúchame, basto y espada este año, salvo cuando lleguen las elecciones, me parece que vamos a tener poco. No. Ponele ganas. ¿Empezamos a pillar? Ponele fe. En cualquier momento, bueno, una noticia económica te tira para arriba. Me encanta tu optimismo. Sí, yo hace 70 años que espero. No, nunca me llega. Vamos con la vamos. Dale, ahí viene. No te equivocas. Viene, ancho espada. No te equivocas, Canedo. 4 dejó. No te equivocas. ¿Por qué? Che, pero jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Y el gabinete que primero tuvo que pegar un recula importante porque con motivo de los episodios en Formosa dijo: a nosotros no nos tienen que ver, porque Amnistía Internacional había avalado algunas de las denuncias sobre el tema de la cuarentena en Formosa. Dijo: bueno, nosotros nadie nos puede indicar qué hay que hacer en defensa de los derechos humanos. Nosotros. Es de la familia Cafiero. Se supone que por ser de la familia Cafiero es peronista. Bueno, digamos. No será socialdemócrata. El peronismo tampoco, Bueno, a esto voy. Primero, tuvo que recular y el mismo lunes tuvo que recibir una delegación de Amnistía Internacional. Sí. Primero. Segundo, digo, o tiene un cachito de amnesia o no leyó todos los libros que tenía que leer. Digo, pero el peronismo no integró la CONADEP. El peronismo avaló la autoamnistía de la dictadura con la candidatura de Italo Luder. Y el peronismo firmó un decreto. No.
Soy casi piadoso. El peronismo sancionó el indulto a los militares. Sí. Carlos Menem. O no era peronista, salvo que él crea que no era peronista. No, pero aparte es una frase casi similar, casi idéntica a la de Videla. Casi idéntica. Y echemos un manto de piedad sobre la AAA y el terrorismo de Estado. Sí, claro. Un manto de piedad. Santiago. Vaya. Flojito de papeles. Diría de lengua. En el tema. Va el 4 para la jefatura de gabinete. Vamos con la siguiente. Con todo respeto. A ver ahora. Ahora sí, 4. Ahora sí. No, teniendo fe. Y acá, ¿viste? Y la verdad... Doña Victoria. La verdad, si no hubiera sido que el tema llegó a mano de un fiscal que pidió la indagatoria... Sí, el gobierno le tiró un manto de piedad. Y nosotros la veníamos mirando hacia lo lejos. Pero, bueno, a ver, Victoria Donda, la titular del INADI, un conflicto absolutamente doméstico con la empleada que trabajaba en su casa, pero que demuestra una debilidad ética y moral de parte de ella importante. Y aparte que tiene que ver con esto de las relaciones de poder, ¿no? Esto de que tenía un conflicto con la mujer que trabajaba en su casa y cuando tuvo ese conflicto, bueno, mira, ¿por qué no? Yo te compenso con un plan social o con un puesto. Marijuán la imputó por malversación de fondo público, ¿no? Exactamente, y será fue citada a indagatoria. Va el 4 de copa, trate de zafar, maestra. Vamos con la última. Esa para doña Victoria. Bueno, ahora sí, dale. 4 de copa no. Ahora se viene un para arriba. Se viene porque tenemos humor. Un ancho de ojo. Solo porque tenemos humor. Sí, es un poco... Solo... No sé si es humor o es una cosa de sarcasmo. Amado Vudú. No, sí. Condenado. Sí. Por chorro. Digo, por corrupción. Solamente se quiso quedar por la máquina de hacer peso. Claro. Después tiene otro episodio cuando le truchó los papeles del auto a la mujer en la separación. Es una causa menor, pero no importa. Pero digo, lo que pasa es que en esta causa el tipo, claro, hubo solamente como 14 magistrados en 4 instancias. Exactamente, condenado. Que habían fallado. Logra que lo manden a la casa. Sí. Una caseta que querría... Bueno, pero está bien. No tener... Fue vicepresidente. Tener toda mi generación, toda mi familia antes, después. No, pues la alquila. Sí. A un precio irrisorio. Bueno, fue vicepresidente, ¿qué querés? No, está muy bien. El tema es que ahora se le acortó, ¿no? Como hizo unos cursos, se le acortó. Hizo cursos de electricidad, cursos de... filosofía y cursos de organización de eventos. Sí, 10 meses menos de cárcel. Claro, 10 meses menos de cárcel. En cualquier momento sale, ya está. Es un maestro. Sí. Digo. Bueno, no volvió a la cárcel, de hecho está en su hogar. Digo, y también me parece, como premio que le hemos dado, es una demostración de qué pasa en la Argentina, ¿no? Siempre hay una viva, siempre hay uno más vivo. ¿Qué pasa en la Argentina? Que nosotros, ¿eh? Vudú es un ejemplo. Un ancho de oro. Exactamente. Arquetipo de funcionario argentino. Va para Avellaneda Loro mientras usted está en la pileta con algún traguito. Nosotros... Volvemos el jueves en La Roca. Buenas noches. Chau. Chau, buenas noches. Nosotros creemos en nuestra casa y en todas las cosas mágicas que vienen con ella. Creemos en los viajes espaciales, en nuestros cocineros y en las galerías de arte. Creemos que tu casa es tu escuela y que nuestro propósito en esta vida es encontrar aquel hogar que sea perfecto para vos. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Todos necesitamos un respiro. Te venís nomás.
Córdoba está preparada y te espera. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso,